Y para comenzar con el análisis de lo que ha pasado en estos 100 días de guerra y en qué pie estamos entonces en este conflicto en Medio Oriente, tomamos contacto de inmediato con Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente y director ejecutivo de Intérprete Digital. Jorge, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Conexión Global Prime. Un placer estar contigo. Jorge, primero, ¿tú crees que estamos cerca de un acuerdo, a pesar de que Donald Trump ya lo ha dicho en más de 37 ocasiones, que está el acuerdo a la vuelta de la esquina y no ocurre nada? No, y muchos analistas tienen la misma opinión de que estamos bastante lejos de una verdadera solución por quizás dos grandes puntos. El primero es que la administración norteamericana quizás todavía no sabe qué es lo que desea que Irán firme en términos de cuáles son las demandas que quiere que se pongan sobre la mesa. Y por otro lado, y quizás más importante, porque a Irán le sirve mantener abiertas las negociaciones, el tiempo juega a su favor. Y en ese sentido, no es que no le moleste, pero tampoco le genera un gran problema de que esta guerra se extienda quizás por otros 3 meses más, dado que Irán no tiene bajo ningún punto de vista una idea de ganar esta guerra, sino solamente de no perderla. Y sobre todo quizás porque comprende que Israel es en realidad el que tiene bajo el control la firma o no de los tratados. Antes de pasar al rol de Israel, me gustaría que nos comentaras cómo ves tú el estado actual del régimen persa después de estos 3 meses de guerra. Donald Trump hablaba de un cambio de régimen, también lo hacía Benjamín Netanyahu, pero vemos que se ha mantenido el régimen persa durante estos 3 meses de conflicto. Sí, se ha mantenido en un estado bastante, entre comillas, de una calma o tranquilidad que lo lleva a varios, entre comillas, como factores internos. Primero, es un país que lamentablemente lleva décadas viviendo bajo sanciones económicas y por lo tanto la población en general ha podido mantener una cierta normalidad más allá de las protestas, lógicamente teniendo una moneda completa y absolutamente devaluada, lo que tiene que ver con la entrada y salida de divisas y por lo tanto de una economía bastante dañada que literalmente ha destruido o eliminado gran parte de la clase media en general. Por otra parte, están bajo, desde incluso antes de lo que tiene que ver con la guerra, bajo un bloqueo de Internet. No existe entrada y salida de Internet de forma bastante simple, por lo tanto también han podido aprender a vivir dentro de este bloqueo. Y lógicamente, por otra parte, y sin lugar a dudas, comprenden no solamente el régimen, sino también el país, que esta es una guerra existencial, política y de soberanía nacional, y por lo tanto comprenden de que dentro de esa lógica ciertos espacios lógicamente de no estar conforme se dejan a un lado en particular. ¿Cómo es el rol que está teniendo Israel en esto? Hemos visto también que se ven diferencias también con Donald Trump. Hubo supuestamente una llamada donde Donald Trump se enojó porque Benjamín Netanyahu seguía atacando el Líbano, lo que provocó el ataque de regreso desde Irán. ¿Cómo ves que está remando Israel? ¿Hacia dónde está remando en esta guerra de 3 meses? Sí, por una parte creo y comparto con otros analistas de que, entre comillas, lo que algunos podrían confundir como asperezas entre la administración de Netanyahu, del primer ministro Netanyahu y de Donald Trump, en realidad son diferentes características de dos estados que han personalizado no solamente la guerra, sino también la administración y la política interna. Diferentes análisis lo que ponen sobre la mesa también, es que esta llamada lo que hace es fortalecer su política doméstica. Donald Trump, al exigir al primer ministro Netanyahu que se retire o que, entre comillas, no avance
sobre su expansión en términos territoriales en el sur del Líbano, lo llama lógicamente y gana puntos en la interna norteamericana en términos de crear o presentar que va a crear un espacio de negociación. Y por otra parte, el primer ministro Netanyahu también aparece negándose lógicamente y poniendo sobre la mesa la seguridad nacional, lógicamente, y esta narrativa de una guerra que es necesario llevar a cabo en diferentes frentes, y por lo tanto también gana en su política doméstica y en su percepción interna. Sin embargo, pasando a la pregunta, es importante notar de que Israel sí tiene objetivos claros y precisos hacia Irán. Ujú. Uno es particularmente descabezar la mayoría del régimen en lo más posible, ya sea desde el régimen o de la administración de los ayatolás, pasando lógicamente por la Guardia Revolucionaria, y también crear las condiciones para un Estado fallido, un Estado lógicamente que no pueda proveer ninguno de los servicios básicos a su población. Le gustaría a Israel ver a Irán mucho más cercano a la situación económica, política y social que tiene Siria o que tiene el Líbano en particular, dado de que de esa forma, lógicamente, puede intervenirlo de una forma mucho más fácil en general. O sea, por una parte tenemos a Irán, que decimos que el tiempo juega a su favor, que para ellos ganar es no perder. Tenemos a Israel, que políticamente, internamente, a Netanyahu le conviene mantener este conflicto. ¿Y en qué parada entonces está Estados Unidos, que vemos que quería terminar esta guerra en 2 semanas, ya vamos para los 4 meses y todavía no acaba? ¿Cómo está parado actualmente Donald Trump frente a este conflicto? Bueno, Donald Trump está en una situación bastante delicada por varios frentes. El primero es el frente interno, Ujú. no solamente por las elecciones, lógicamente, sino por la percepción interna. Hay un daño en torno a la percepción internacional, no solamente por el apoyo, y también porque hay una crítica interna en la ciudadanía norteamericana de que en realidad esta guerra se está llevando a cabo a través de seguir lógicamente unos lineamientos de Israel Ujú. y sobre su propia demanda y seguridad nacional, más que un beneficio personal hacia los Estados Unidos, sobre todo con el precio del petróleo, de lo que tiene que ver con el fertilizante nitrogenado o incluso el gas, hacia el apoyo hacia Europa en general. Por lo tanto, Donald Trump tiene una interna bastante complicada sobre este aspecto. Por Ujú. otra parte, las encuestas también han generado un daño. No hay país en Medio Oriente que lógicamente tenga algún tipo de apoyo real o de percepción positiva hacia el gobierno norteamericano, hacia el Estado norteamericano en particular, más allá de la administración Donald Trump. Ujú. Cosa que Israel también comparte. La mayoría de las encuestas internacionales presentan a un Israel que tiene una percepción negativa, no solamente en nuestra región, de casi el 67-61%, sino a nivel global. Israel ha llegado a unos estándares mínimos de percepción negativa o muy negativa, y eso también se ha trasladado hacia Estados Unidos. Y por otra parte, quizás como se llama más importante, lo que tiene que ver con la reconfiguración de Medio Oriente. Estados Unidos entró en este conflicto, como tú bien lo decías, pensando que en 2 semanas iba a poder salir, y se enfrenta hoy en día a presiones diplomáticas de todo el Golfo y también de otros países en la región, desde Turquía, lo Ujú. que tiene que ver con Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irak y particularmente Egipto, que ven una inflación, pero también un crecimiento de una crisis económica que no pueden detener y que parece que Estados Unidos no va a intentar de ninguna forma ayudarlos. Ujú. Jorge, se nos está acabando el tiempo. Muy brevemente, Donald Trump habló incluso de ampliar los acuerdos de Abraham. ¿Tú crees que eso sea factible? No, bajo ningún aspecto. La normalización con el Estado de Israel ya es un hecho. El problema no es la normalización, el problema es qué tipo de normalización, en términos de si van a ser pares los países Ujú. del Golfo
o en realidad cada vez que necesiten algo de Estados Unidos tengan que pasar o no por el beneplácito de la administración actual o futuro de Israel. Esa pregunta es la pregunta clave que la mayoría de los países del Golfo se están haciendo y por lo tanto también evaluando si tiene costos positivos o no frente a esta guerra y en el futuro mantener una alianza tan cercana a Estados Unidos. Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente, muchísimas gracias por este análisis y esperamos tenerte de nuevo prontamente en Conexión Global Prime. Que estés muy bien, buenas noches. Muchas gracias por tu tiempo, invitación.